cierto? Eso creo que es así. Por lo menos Fernando me lo comentó que estaban de acuerdo en hacer la prueba, la primera prueba de cátedra el día viernes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a los contenidos? ¿La materia que vamos a ver ahora, como hacerlo se va hacia adelante, también va a entrar o va a entrar solamente hasta la semana pasada? Que tenemos entendido que se va a entrar. Sí, pues por supuesto, hasta lo de la semana pasada. Ah, ya. Es decir, hasta la... A ver, Macrófagos. ¿ah? Hasta macrófagos, si no me equivoco. Claro. Hasta acá, hasta células libres del tejido conjuntivo. Hasta allí tendría que entrar la prueba. De acuerdo, no sé qué me preguntó, Christopher. Sí, ya entonces hasta ahí va a entrar. Ese profesor. Exacto. Profe, disculpe, y sobre la metodología de la prueba, ¿va a ser por alguna plataforma? Estamos un poco complicados con, no sé si les comentaron Que hay un problema con e-learning, ¿verdad? Claro. Entonces lo que voy a hacer es que mediante dos formas la voy a mandar a intranet, la prueba, y te la voy a mandar a ti, Fernando, para que la distribuyas a tus colegas. Si falla ese sistema, igual la prueba estaría en intranet. Entonces, de las dos maneras podrían ustedes obtener la prueba y yo les doy un tiempo para que la respondan y después me la devuelven a mi correo electrónico, pero al Gmail, no al de la UTA, porque el de la UTA también funciona mal. Entonces me devuelven la prueba al Gmail, que es más seguro, y ahí yo las rescato y las corrijo. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más seguro. Ya, profe, no hay problema. Gracias. ¿Se va entonces a enviar una hoja de respuesta nomás? ¿O la prueba completa? Sí, dependiendo cómo estructure la prueba, puede ser una hoja de respuesta o las preguntas abiertas, obviamente también tendrían que enviarlas, ¿ya? Ya, ¿y se envía como una foto nomás o se envía escaneado? ¿Cómo se tiene que enviar? No, pues es que seguramente el documento va a ir en Word. Entonces ustedes responden en Word y contestan en Word. Ah, ya, después le enviamos el formato Word. Ya, ese es. Gracias. ¿Profe? Entonces, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, Lisette, ¿apareciste? Hola, profe. Sí, es que con respecto a la prueba de laboratorio, ¿la estaríamos haciendo después de cátedra o la próxima? No, en las pruebas de laboratorio vamos a tener que posponerla para unas 2 semanas más adelante porque no hemos terminado de ver las muestras de tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces quiero terminar de ver eso, lo que es hueso, osificación, y después de allí tendríamos la prueba. Ya, profe. Ahora estamos tranquilas. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Llegó Máximo, lo había echado de menos. Ahí está, ya. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar con lo que habíamos comenzado, con lo que es la célula presente en el tejido conjuntivo conectivo, ¿ya? Y habíamos visto que hay varios tipos de células, principalmente los fibroblastos, que son las células, ¿no es cierto?, precursoras del colágeno, de las fibras reticulares, y también células de la línea sanguínea, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, en fin. Y otra de las células que también hay allí presente y que dependiendo de una infección o de un corte, de una herida, ¿no es cierto?, que pueda alguien tener o un problema de tipo de alérgico, ¿no es cierto?, están las células cebadas o mastocitos. Entonces, acá en la diapositiva, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las células estas cebadas,
que se caracterizan por ser bastante grandes, y lo que inmediatamente uno se da cuenta que son células cebadas es que en su citoplasma tienen una granulación bastante gruesa e intensa. ¿Ah? En este caso, ¿no es cierto?, en la parte superior estas células están teñidas con Alcian Blue, que identifica estos gránulos, ¿ya? Otra característica es que acá no están con Alcian Blue, está con hematocilina eosina, pero otra característica que presentan estas células que están muy cerca, muy casi unidas a lo que es los conductos sanguíneos, vale decir, capilares, arteriolas, venas, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra característica que uno, por las cuales puede encontrar y diferenciar estas células cebadas, ¿ya? Y acá en la parte inferior se confirma lo que les acabo de decir, acá microscopía óptica, ¿no es cierto? Y miren a microscopía electrónica, ¿no es cierto? Miren la cantidad increíble que tiene de gránulos en su citoplasma, ¿ya? También tiene acá prolongación, ¿no es cierto?, semejante a pseudópodos, que estarían cumpliendo también una función de desplazamiento celular, ¿va? Bien, entonces son, como características, son células libres, grandes, ya vemos acá la cantidad que tienen una granulación basófila, por eso que se tiñen, ¿no es cierto?, con Alcian Blue. La cantidad de micrones, miren, son bastante grandes, casi 1 micrón en los gránulos. Contienen heparansulfato, histamina, proteasas neutras. En algunos casos el núcleo es redondo, pero a veces a microscopía electrónica vemos que el núcleo también no es completamente redondo, que es más o menos lobulado. Activan el sistema inmunitario, inicia una respuesta inflamatoria local, antígeno, anticuerpos. Entonces eso les había dicho, ¿no es cierto?, que frente a las alergias, ¿no es cierto?, estos pueden producir una respuesta inflamatoria, principalmente cuando empezamos la primavera, ¿no es cierto?, allí hay una gran cantidad de polen, por lo tanto la reacción alérgica es inmediata. Y allí aparecen estas células cebadas, ¿no es cierto?, incluso a veces cuando se hacen cortes histológicos a nivel de la tráquea, inmediatamente en el tejido conjuntivo que rodea a la tráquea detrás del cartílago, también es posible ver una gran cantidad de estas células, ¿ya? Son histamina en el sistema y dificulta la respiración. Entonces allí se produce una obstrucción, ¿no es cierto? Y por lo tanto también una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Podemos encontrar también, como les decía, en el sistema respiratorio y también en el sistema digestivo. Bien, entonces esas son las características más o menos de lo que tiene esta célula cebada o mastocito en lo que corresponde a las células libres del tejido conjuntivo. Otras células que también encontramos en el tejido conjuntivo y nosotros cuando tenemos una muestra comenzamos a recorrer la muestra, ¿no es cierto?, para ubicar los distintos tipos de células y tejidos, encontramos unas células globulares que a veces llaman mucho la atención y se piensan, a veces los alumnos creen que son gotitas de agua, pero no, son células adiposas aisladas en esas muestras. Entonces, como se ve acá en la figura, ¿no es cierto?, estas células pueden estar aisladas en las células adiposas o también formando tejido, que es el famoso tejido adiposo, ¿ya? Y también dentro de los mismos tejidos, estas células pueden estar aisladas y comenzar a invadir el tejido. Entonces, vemos que esta célula, la característica de ella es que acá en la parte inferior, derecha, se puede observar un esquema de cómo están estas células representadas. Y lo que vemos es que de un color negro, ¿no es cierto?, está representada la gran gota de lípido que tiene en su interior. Y lo otro que se destaca es que el núcleo y el escaso citoplasma que tiene siempre está desplazado a un extremo.
Entonces, de esa forma, la gota de lípido es la que abarca la gran cantidad de las células. Y como decíamos, es una célula globular, ¿no es cierto? Y es bastante grande. Ahora, lo otro importante es que luego vamos a ver que hay dos tipos de tejido adiposo, el unilocular o blanco y el multilocular o tejido adiposo pardo. También, como se ve acá en la figura, ¿no es cierto?, en la parte superior izquierda, también podemos usar histoquímica para identificar estas células, pero desde el punto de vista histológico se identifican bastante bien y a la primera observación se pueden diferenciar. Pero si por algún motivo necesitamos identificar estas células adiposas desde el punto de vista histoquímico, también lo podemos hacer con el Sudan 3. No sé si recuerdan de los experimentos de su biología celular cuando usaban una tinción que se llama Sudan 3 para identificar lípidos. No sé, pero es que ustedes tampoco, ustedes no hicieron en el laboratorio de biología presencial, ¿no? O sea, también lo hicieron en online. Sí, ninguno hicimos presencial. Ya, perfecto, gracias. Entonces, de repente estoy hablando cosas que no han visto. Ya, pero bueno, por último, créanme nomás que con esta tinción, con el Sudan 3, podemos identificar las células adiposas, ¿ya? Recuerden que de nuestras primeras clases, ¿no es cierto?, que cuando usamos una tinción y el concepto de histoquímica es que esa tinción va a teñir específicamente una parte de la célula o la secreción de la célula y de esa forma quedar claramente identificada ese tipo celular, ¿ya? Recuerden eso. Perdón, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no esté claro o seguimos? Bien, acá hay una muestra, ¿no es cierto?, de tejido adiposo blanco o unilocular. Miren, se ve muy todo el tejido formado por estas vesículas de lípido y el núcleo apenas allí, ¿no es cierto?, identificado, el tejido intercelular también muy escaso, ¿ya? Y a veces hay vasos sanguíneos muy pequeños, principalmente capilares entre medio de la célula, pero lo que más caracteriza este tejido es la gran gota de lípido que presenta estas células adiposas. Profesor, Sí, dígame. sabemos que esta célula adiposa tiene un escaso citoplasma porque está comprimido junto con el núcleo. Pero en ese Sí. citoplasma igual están los organelos común que debería tener una célula o tiene menos o cómo es. No. Tiene todos los organelos, están muy apretujados, ¿no es cierto? Pero están todos. Lo que sí caracteriza dentro de, de los organelos celulares es que el Golgi está muy reducido, el ribosoma también, ¿no es cierto? Los ribosomas, hay menor cantidad, en fin, pero están todos los organelos. Y la membrana celular también, o sea, cumple las mismas funciones. La fisiología de membrana es exactamente igual a los otros tipos celulares. Ahora, lo que sí recordemos, ¿no es cierto?, que dependiendo de la función de la célula, la cantidad de proteínas y de lípidos presentes en la membrana va a cambiar, ¿ya? Eso es importante también conocerlo. Excelente, muchas gracias, profesor. Bien. Profe, y otra cosita, en la imagen anterior, ¿qué significa la P? A ver. La imagen anterior. La Ahí. T, ¿Sí? la T, La P. no veo ninguna T. No, P de perro. De perro. Acá esto es parte del citoplasma o de la célula, no está claro, se ve acá un núcleo, ¿no es cierto? Y también puede ser parte de la sustancia intercelular. Pero más parece citoplasma de esta célula adiposa.
Ya, profe, muchas gracias. Ujú. Profe, una ¿Sí? curiosidad. ¿Y cómo llegan a ser estas células mitosas con tal gota de lípido? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo es que las células adiposas llegan a ser una buena mitosis con esa tan grande gota de lípidos que tienen dentro? Ah, una buena mitosis. Bueno, es que la proliferación, en este caso de las células adiposas, no es prácticamente es nula. Lo que sí, a partir de los fibroblastos, estas células adiposas, o sea, estos fibroblastos comienzan a acumular gotas de lípido. Y como el fibroblasto tiene ciertas características multipotentes que puede diferenciar hacia célula adiposa, que luego lo vamos a ver, entonces va acumulando las gotas de lípido en su interior y va formando el tejido adiposo, ¿ya? Pero se queda allí este tejido adiposo, ¿no es cierto? Y no hay una proliferación pensando de que uno aumenta el tejido adiposo, sino que las células que están allí van cumpliendo esta función y se van transformando en tejido adiposo, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces el otro tipo de tejido adiposo es el adiposo pardo o multilocular. Bueno, acá como les decía está el blanco o unilocular, que es el anterior, el que vimos, y luego está el pardo o multilocular. Eh, el concepto que sea café o rojizo se debe a esto, a la vascularización, es decir, a la cantidad de vasos sanguíneos que presenta, ¿ya? Y como ustedes observan acá en la figura, inmediatamente nos damos cuenta, tanto a microscopía óptica como a microscopía electrónica, izquierda y derecha, ¿no es cierto? Vemos que estas células tienen las gotitas de lípido distribuidas en su citoplasma, como también, ¿no es cierto?, el mismo núcleo puede estar excéntrico como también puede estar central. Y acá se ve claramente en la diapositiva, en la imagen de microscopía electrónica, ¿no es cierto?, que el núcleo está en posición central y las gotas de lípido, que son varias, están alrededor de este núcleo, formando parte de lo que es el citoplasma. ¿Ya? Lo mismo podemos observar acá en microscopía óptica, pero yo creo que sí, con un buen ojo, un buen aumento, podemos observar una imagen, o tener una imagen muy semejante a lo que vemos en microscopía electrónica, ¿ya? Entonces, como bien dice acá, núcleo esférico, situado céntricamente o de posición central. Acá lo estamos viendo, lo estamos comprobando con las imágenes. Y estas células están asociadas a la reserva y mantención de temperatura. Nosotros, cuando recién nacimos, en las zonas escapulares, presenta todavía, se observa, ¿no es cierto?, tejido adiposo pardo, porque está relacionado con la mantención de temperatura. Y en aquellos donde se encuentran en mayor cantidad es en aquellos animales que invernan, que están asociados al frío, ¿no es cierto?, extremo. Entonces allí podemos encontrar este tejido adiposo en una mayor cantidad, más que el tejido adiposo blanco o unilocular. ¿Mm? Entonces esa es la característica de este tejido adiposo pardo. Desde el punto de vista embriológico, esto es un poco lo que alguien me preguntaba recién, ¿no es cierto? Pueden, ¿no es cierto?, esta célula mesenquimal tener tres líneas de diferenciación, una que es en ambos casos hacia un lipoblasto. Recuerden que el concepto blasto es el precursor de condroblasto, los condrocitos, lipoblasto, en la célula adiposa, ¿ya? Entonces, este tejido comienza a acumular, ¿no es cierto?, gotas de lípido en su interior y pasa a formar el tejido adiposo unilocular, pero acá, como les decía, en el caso de los animales que invernan,
pueden tener una regresión, ¿ya? Hacia el tejido adiposo o pardo o multilocular. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de que hay una línea directamente de tejido adiposo unilocular o blanco, este lipoblasto comienza a acumular el lípido, ¿no es cierto?, en su interior, y todas estas gotas se van acumulando y forman una sola. Y de esta forma queda allí el tejido adiposo unilocular o tejido adiposo blanco. En algunos casos, el fibroblasto también puede cumplir esta función, puede pasar a ser lipoblasto y finalmente llegar a formar parte del tejido adiposo. Entonces, pero todo parte de una célula mesenquimática, ¿no es cierto? Y recordemos que la célula mesenquimática en el mesénquima, cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de la parte embrionaria, tiene características multipotentes, es decir, tiene las capacidades para diferenciarse hacia otros tipos celulares. Entonces, este es el origen del tejido adiposo. Y luego, para terminar con lo que es el tejido conjuntivo, tenemos que ver el tejido conjuntivo mucoso, ¿ya? Entonces, este se caracteriza por tener una gran cantidad de sustancia fundamental amorfa, ácido hialurónico, ¿no es cierto? Recuerden que colágena también, por acá está, hasta fibras colágenas y reticulares. Entonces es un gel amorfo el que tenemos como tejido conjuntivo mucoso, ¿ya? En nosotros, donde podemos haberlo observado, y eso también tenemos en nuestro laboratorio, esta muestra que es cordón umbilical. En el cordón umbilical nosotros podemos observar este tejido mucoso alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? También es conocida como gelatina de Wharton, ¿ah? Acá vemos las dos arterias, la vena y también un orificio central. ¿Qué creen ustedes que podría ser este orificio central, este conductillo que está ahí? Que estoy indicando con la flecha, la punta de la flecha, con el puntero. ¿Alguien podría decirme eso? Lisette, Christopher, son los que alcanzo a ver acá. A ver, a ver si alguien... Ese es el condón umbilical, ¿no? Pero Ah, lo que sí, está pues en este es medio, el cordón umbilical entero. sí, lo que está en medio, no. Es como un conducto. Sí, señor, es un conducto, es una reminiscencia del proceso embrionario. Nicole, a ver, no la conozco a la Nicole, nunca ha hablado. Nicole, ¿estás por ahí? ¿O está Sí, durmiendo? profe. La Hola, verdad Nicole. no sé qué podría ser. Hola. Ah, bien, bien, Nicole. A ver, sigo buscando. ¿Podría quizás ser Olvidar. un nervio o algo así o no es? No, pues, hombre, ¿cómo va a ser nervio? No es nervio, Christopher. Matilde, ¿quién es Matilde? Hola, profe. Hola, ¿puedes decirme qué es lo que es esto? La verdad tampoco se me ocurre qué podría ser. Ya, y eso que hicieron, bueno, es el alantoides, ¿ya? Recuerden que en el proceso de, como pedículo de fijación en una primera instancia, posteriormente se va cerrando este conducto y pasa a formar el cordón umbilical, pero dentro queda esta estructura que es el alantoide, ¿ya? Simplemente para que lo tengan presente. Bien. Entonces, en la parte inferior, ¿no es cierto? Allí está, ¿no es cierto? Y identificada esta gelatina de cuarto con una histoquímica que es con orceína para identificar las fibras elásticas que están presentes, como también las células y los fibroblastos que están allí. También podríamos haber hecho una tinción, ¿no es cierto?, para colágena y darnos cuenta de la poca cantidad de estas fibras que hay
en este tejido mucoso. Bien, y con estos jóvenes termino lo que es el tejido conjuntivo. Habíamos visto el tejido conjuntivo laxo, el denso modelado, el denso no modelado, después vimos el tejido adiposo y ahora el tejido conjuntivo o mucoso. Bien, y ahora pasamos a lo que es el cartílago, tejido cartilaginoso. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a lo anterior? Eh, Creo que no sé, una proposición nomás, no es algo, si no quedamos exactamente igual de acuerdo al compromiso anterior. ¿Les parece bien que la prueba del viernes la tomemos hasta tejido mucoso o les complica? Son, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco diapositivas nomás. O, o tienen mucha tarea, mucha materia que estudiar. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, profe, pero no sabría, no podría responderle, yo creo, por todos los... Tenemos prueba, por Todos los ejemplo, niños. mañana. Tenemos prueba Ya, mañana bueno. y su prueba el viernes. Sí. Ah, ya. Sí, bueno, entonces quedemos hasta ahí nomás como habíamos conversado. ¿Ya? Sí, No hay igual problema. estamos un poco complicados. Sí, me imagino. Ya. Entonces quedemos tal cual. Y entonces comenzamos a ver lo que es el cartílago. Como bien dice acá, hay cartílago hialino, que es el que está a mano izquierda, el cartílago elástico, el que está en la posición central, y el cartílago fibroso, que es el que está a mano derecha. Entonces, bueno, esta es una fotografía microscopía electrónica de barrido, pero es simplemente para que se den cuenta cómo la cantidad de fibras colágenas están presentes allí eh, en una gran cantidad en este cartílago fibroso o fibrocartílago. Eh, ya. ¿Dónde lo vamos a encontrar este cartílago, estos tipos de cartílago? Primero, el cartílago hialino está en los anillos traqueales. Luego, y también es importante durante la osificación. Recordemos que cuando vimos nuestra formación de huesos largos en nuestras clases de embriología, allí estaba presente el cartílago hialino para formar estos huesos largos. Y en el cartílago elástico lo vamos a encontrar en la glotis o epiglotis, ¿ya? Como también acá en el pabellón de la oreja también vamos a encontrar este cartílago elástico. Caterín Díaz, adelante. Y bueno, el fibrocartílago o cartílago fibroso lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales. Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, los discos intervertebrales es esta almohadilla que existe entre vértebra y vértebra. Y que a través que pasa el tiempo, esta almohadilla se va disminuyendo y comienza allí el problema de que en vértebra con vértebra, o sea, hueso con hueso, comienza a chocar y por lo que me han comentado, los dolores son bastante grandes en aquellas personas ya adultas, así como nosotros que ya estamos un poco pasados de tiempo. Entonces, allí vamos a encontrar estos tipos de cartílago, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista morfocitológico, eh, tanto el cartílago hialino como el cartílago elástico presentan una envoltura completa que es el famoso pericondrio, que es esto que ustedes acá donde estoy moviendo el puntero, ¿no es cierto? Allí está este pericondrio y que envuelve todo el anillo cartilaginoso de la tráquea, como también
lo que corresponde al cartílago elástico, también está presente ahí el pericondrio. ¿Y en qué consiste? En la parte externa, como ustedes pueden ver acá, hay una capa fibrilar de colágeno, de fibras colágenas. Y luego, en la parte interna, hay una cantidad de células que se llaman condroblastos. Y como les decía en el caso anterior, el concepto de blasto es el precursor de la célula, en este caso, de los condrocitos. Los condrocitos son las células típicas del cartílago y son todos estos espacios que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Estas células se encuentran ubicadas en un sinsitio, en un espacio, ¿no es cierto?, típico entre medio de toda esta sustancia fundamental que presenta fibras colágenas, en este caso pocas fibras elásticas, pero y también ácido hialurónico, en fin. Entonces, estos condrocitos, una vez que maduran, pasan de ser condroblastos a condrocitos y se van internando en lo que es la matriz cartilaginosa. Y la disposición de estos condrocitos es que algunos de ellos se disponen en forma axil, es decir, uno detrás de otro, pero otros forman grupos coronarios, es decir, 4 o 5 grupitos, ¿no es cierto?, de células unidas entre sí en un sinsitio, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se desplazan estos o maduran estos condroblastos hacia la formación de condrocitos, ¿ya? Otra cosa importante de este cartílago, de este tejido cartilaginoso, es que es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos en su interior, ¿ya? Pero la pregunta sería, ¿cómo estas células, que están vivas, por supuesto, se nutren? Entonces, la nutrición es por difusión de los nutrientes y también de la cantidad de gases que necesita, oxígeno y eliminación, ¿no es cierto?, como un producto del metabolismo, el CO2. Bien, eso. A ver, me esperan un poquitito, por favor. Bien, entonces esa es la característica del cartílago hialino. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. No me quedó muy claro. ¿Cómo dijo usted que recibía toda esa como recepción de nutrientes y todas esas cosas si no tiene vasos sanguíneos? Por difusión, Ah, por difusión, ya. claro. Sí, sí. Bueno, el cartílago elástico, como les decía, tiene las mismas características eh, y lo que sí, una pequeña diferencia, o no, bueno, una diferencia que presenta por hecho de su mismo nombre, es que la cantidad de fibras elásticas es mucho mayor que en el caso del hialino. Entonces, y de hecho acá se puede ver, ¿no es cierto?, esta coloración fucsia, ¿no es cierto?, por la orceína o la picrofucsina. Entonces, podemos identificar y diferenciar un cartílago de otro simplemente con una histoquímica utilizando una división específica para las fibras elásticas. Otra característica es que los condrocitos, miren, si comparamos los condrocitos en el caso del cartílago elástico, estos son no bastante, sino que un poco más grandes que en el caso del hialino. Perdón, bien digo, del hialino, pero conservan las mismas características de disposición, que pueden ser coronarios, ¿no es cierto?, o estar dispuestos en forma axil. Es decir, uno detrás de otro están dispuestos estos condrocitos, ¿ya? Entonces, bueno, y también posee pericondrio. En cambio, el fibrocartílago o cartílago fibroso no presenta pericondrio, ¿ya?
no los presenta. Y los condrocitos se diferencian a partir de células mesenquimáticas y se insertan en estas fibras colágenas que están allí presentes, que es una colágena muy intensa, ya lo vamos a ver en nuestro laboratorio, y allí están insertos los condrocitos, pero solamente en disposición axial. No hay condrocitos en forma coronaria. Eso es con respecto al cartílago fibroso o fibrocartílago. Y acá, para explicar un poco mejor, por si no les ha quedado claro, lo que es el pericondrio. ¿Ya? Acá al centro hay un esquema y acá una diapositiva real de cómo está esto distribuido. Bien, entonces yo les decía que en lo que es el pericondrio hay fibras, que son estas que están acá en la parte inferior, las fibras, y también luego están los condroblastos. Estas células que están acá inmediatamente debajo sobre las fibras, son los condroblastos. Y son los precursores, ¿no es cierto?, de estas células que están acá. Estas son los precursores de los condrocitos. Y cada una de estas células que están insertas en la matriz son los condrocitos y que forman los grupos isógenos, ¿no es cierto?, coronarios o axiles dentro de lo que es la matriz fundamental del cartílago. Entonces, esta simplemente es una diapositiva para quizás explicar un poco mejor qué es lo que es el pericondrio, ¿ya? Del cartílago hialino y del cartílago elástico. Bien. Ya. Profe, Sí. disculpe, capaz lo explicó, pero como había llegado un poco tarde, ¿a qué se refiere con axilocoronal? Coronario Mm, son los grupos en los cuales cómo se dispone el cartílago al interior de su matriz. Por ejemplo, si me sigues acá, estoy indicando con la flecha en la diapo central del sí, cartílago elástico. Esto sería un grupo coronario. Hay 4 condrocitos en un sincicio, es decir, en un espacio dentro de la matriz. Esto es coronario, ¿ya? Y acá, en la parte inferior, cuando veo los condrocitos uno detrás de otro, ese grupo es axil. ya, profe. ¿Quién me preguntaba? Yo, Catherine, gracias. Catherine. ¿Ya, Catherine, te parece bien? Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿cuántos chicos hay? Hay 27, faltaron, creo que son 30 y tantos. Ya. Bien. Bueno, y acá es hay hay diapositivas que representan al cartílago elástico. Miren, entonces acá comprobamos que sí existe el pericondrio y luego están los condrocitos en la matriz, pero lo interesante de esta diapositiva es que se ven bastante bien las fibras elásticas entre medio de los condrocitos. Y como les comentaba, estos condrocitos son un poco más grandes que los del hialino y también forman grupos isógenos coronarios y axiles, ¿ya? En este otro caso, acá esto corresponde al fibrocartílago y vemos a un condrocitos aislado, acá condrocitos, y miren la cantidad de fibras colágenas insertas o dispuestas, ¿no es cierto?, en una gran cantidad a lo largo de este tejido. Acá, en este otro caso, ambas están teñidas con Alcian Blue y se puede ver, ¿no es cierto?, los condrocitos ahí uno detrás de otro en forma axial. Por eso les comentaba que en el caso del fibrocartílago,
los condrocitos solamente se disponen en forma axil y no coronaria entre lo que es la fibra colágena. Y acá se ve bastante mejor lo que es la fibra colágena, ¿no es cierto? Acá un resto de músculo, pero esto es disco intervertebral y allí están los condrocitos entre medio de estas fibras colágenas, ¿ya? Se ve bastante, esta parte de acá solamente es fibrocartílago, ¿ah? Esta línea que está donde estoy pasando el cursor es músculo estriado. No sé si se alcanzan a ver las estriaciones, por lo menos yo acá lo veo, de este músculo estriado. Entonces, más hacia la derecha, donde está la flecha, esto es fibrocartílago, cartílago fibroso. Bien, entonces eso es con respecto a los, los tres tipos de cartílago. Y acá, para que quede un poco mejor, les traje este esquema que está en el Garner y que, según yo, desde el punto de vista pedagógico, se ve bastante bien, ¿no es cierto?, la diferencia entre los tres tipos de cartílago. Pero primero, en cuanto a su diferenciación a partir de células mesenquimatosas o mesénquimas, entonces estas células, ¿no es cierto?, comienzan a proliferar y van acumulando los elementos celulares. Por ahí alguien me preguntaba, ¿no es cierto? También esto es importante conocerlo, que de acuerdo a las condiciones de la misma célula, de la secreción, de la función que cumplen, los distintos organelos van cumpliendo un rol fundamental. Entonces, como son células y que van a diferenciarse a un tipo específico de célula, entonces comienzan a formarse o a funcionar en forma más eficiente el retículo, el Golgi, aumenta la cantidad de mitocondrias, ¿no es cierto? Y luego para formar, ¿no es cierto?, la célula propiamente tal del tejido que está o del órgano que está formando. Entonces, de esta forma se forman los condroblastos y posteriormente los condrocitos, y que se van ubicando, ¿no es cierto?, primero en la parte de la periferia, luego se tornan de una disposición ovoide y se desplazan a lo profundo del cartílago en la sustancia fundamental, formando los grupos isógenos axiles y coronarios. Entonces, esa es la forma como a partir de células mesenquimáticas, ¿no es cierto?, estas células se van transformando hacia condrocitos y formando lo que es el cartílago. El esquema, según yo, es bastante didáctico en este caso: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. Miren, dense cuenta de la presencia del pericondrio acá también, pero acá no existe pericondrio. Cosa común a los tres tipos de cartílago es la presencia de condrocitos, que son las células cartilaginosas. La disposición es diferente, pero los condrocitos están en los tres tipos de cartílago. Otra cosa importante también, los tres tienen fibras colágenas. En el caso del hialino hay una mayor concentración, como también aún mayor en el caso del fibrocartílago. No así en el elástico, quien predomina como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, en la sustancia fundamental es las fibras elásticas en el caso del cartílago elástico, ¿ya? También podríamos decir, entre el hialino y elástico, el tamaño de los condrocitos, en que estos, en el caso del elástico, son un poco más grandes. Entonces, este esquema nos sirve para comparar los tres tipos de cartílago y, ¿no es cierto?, tener presente las diferencias que existen entre cada uno de ellos, como también las semejanzas al mismo tiempo, ¿ya? Eso, por favor, que quede claro la presencia de condrocitos en los tres tipos de cartílago. Bien, entonces eso es. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Por favor.
Profe, no, digo, no sé si lo explicó. ¿Cuál sería como la diferencia funcional de cada una de las que dijo? La funcional es, ¿Mm? primero que nada, de relleno. Y recuerda que en el caso del cartílago hialino, ¿no es cierto?, cumple una función de hacer que el conducto de la tráquea permanezca abierto. Por eso que están allí presentes los anillos cartilaginosos, ¿ya? Y la tráquea no se cierra. Pero en cambio, en el caso del elástico, ¿te acuerdas que tenemos acá esta estructura que es la glotis, ¿no es cierto? Y que a veces nos juega una mala pasada, entonces eso tiene que ser lo suficientemente elástico para que funcione bien, ¿ya? En el caso del fibrocartílago, ¿no es cierto? Funciona como como resorte, como amortiguación entre vértebra y vértebra. No sé quién preguntaba. Catherine. Ah, sí, profe, ahora me acuerdo que había comentado algo el año Catherine. pasado también. Sí, muchas Ajá, gracias. ya, Catherine, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, y eso espero que haya quedado un poco claro lo que es el cartílago, el tejido cartilaginoso, los tres tipos, ¿no es cierto? Y ahora pasamos a lo que es el hueso. Y acá ustedes, ¿no es cierto?, seguramente van a recordar sus clases de anatomía, en donde, ¿no es cierto?, en los huesos largos, en este caso, vemos en la parte superior una epífisis y una diáfisis, ¿no es cierto?, en la continuación del, del hueso. Y acá en la zona de la epífisis vamos a encontrar el hueso esponjoso, porque como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es semejante a una esponja y las trabéculas óseas están enmarañadas entre sí formando esta red de huesos. Pero en lo que es la diáfisis, en la parte acá inferior, tenemos hueso compacto. Y el hueso compacto está alrededor, ¿no es cierto?, de este orificio central en donde está el tejido hematopoyético. ¿Se acuerdan que eso es así en el hueso? Sí, Bueno, profe. Médula ósea en entonces, el canal medular de los huesos largos. exacto, perfecto, bien. Entonces, vamos a tomar, si nosotros cortamos transversalmente este hueso y lo trasladamos al esquema que tenemos acá a mano izquierda, vamos a encontrar lo siguiente, yendo de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces, en la parte externa tenemos este tejido, ¿no es cierto?, que le denominamos periósteo, que está acá representado de un color celeste o azul, no sé cómo se ve allá en ustedes, pero es este el periósteo. Y acá tiene, ¿no es cierto?, una conexión entre las láminas circunferenciales externas óseas, que es esta pequeña línea de hueso que tenemos acá, están esta conexión, las famosas fibras de Charpey. Y eso sujeta, afirma lo que es el periósteo con la parte ósea. Entonces, esa es una condición que tiene por fuera el hueso compacto. Y bueno, acá está representado, ¿no es cierto?, de un color un poco más oscuro, café oscuro, la lámina ósea circunferencial externa. Y al centro está el hueso compacto propiamente tal. Miren, es todo esto que está de un color amarillento o de un café claro, en donde vamos a encontrar estas estructuras que son los famosos sistemas de Haber. Estas estas cosas aquí como araña que ustedes ven son los osteocitos, es decir, las células propias del hueso. Entonces, estos osteocitos se van acumulando alrededor de un conducto, del conducto de Haber, y el conjunto completo forma lo que es el sistema de Haber o sistema haberiano, que como se ve acá, o canal haberiano. ¿Ya? Entonces, pero esto es hueso compacto. Y recuerden también que este tejido, no es, por ser un tejido consistente,
que pareciera ser que no tiene vida, es un tejido bastante dinámico, ¿ah? Porque si no recuerden cómo se solucionan las fracturas. Las fracturas, ¿no es cierto? Después hay reposición, hay un callo óseo y nuevamente se forma el hueso. Aquellos los que van a ser el día de mañana traumatólogos tendrán que peinarse en esto de la formación del callo óseo, en fin, la reabsorción de hueso, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que hoy día conozcamos que este sistema de hueso compacto que está acá está formado por estos sistemas, famosos sistemas de Haber, en donde está el conducto central y los osteocitos alrededor formando el sistema de Haber, ¿ya? Entonces, bueno, y lo que le comentaba, acá, y eso también ustedes lo saben de anatomía, ¿no es cierto? La cantidad de vasos sanguíneos que ingresa al interior de este hueso, ¿ya? Eso. Ah, y luego, si voy avanzando hacia lo interno hacia la médula, ¿no es cierto? Acá tenemos nuevamente otra línea más oscura café que representa a las láminas circunferenciales óseas internas. Y a partir de ellas, ¿no es cierto? Comienza una prolongación de hueso, de espículas óseas que se entremezclan con el tejido hematopoyético en su interior, ¿no es cierto? Y esto también en algunos libros lo vamos a encontrar como endostio. Eh, al, al igual que en la parte externa está el periósteo, en la parte interna está el endostio, ¿ya? Entonces, esta es la disposición de cómo está el hueso compacto a la altura de la diáfisis en un hueso largo, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes, con respecto al hueso compacto y acá en la parte superior, donde está el hueso esponjoso o en la epífisis, ¿ya? Bien. Acá este es un esquema que la saqué de otro libro de esto para para explicar un poco mejor, ¿no es cierto? O para que se entienda un poco mejor qué es lo que es el hueso compacto. Este es el hueso compacto, ¿ya? Entonces ahí está todo lo que ya hemos nombrado, eh, la laminilla circunferencial externa, la interna, las espículas óseas, los canales de Haber, los sistemas de Haber acá arriba, ¿no es cierto? Y también lo que es los vasos sanguíneos que ingresan al interior de este hueso compacto. Bueno, y acá se supone que entre medio debería haber tejido hematopoyético, formador de sangre. Lo que vamos a encontrar acá, y nosotros también podríamos haberlo visto en nuestras muestras de histología, los osteoclastos. Acá se caracteriza porque entre medio del tejido hematopoyético encontramos células del hueso que se llaman osteoclastos y que son células que reabsorben hueso. ¿Ya? Luego lo vamos a ver. Creo que viene en la diapositiva siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Se llaman osteoblastos o osteoclastos? Osteoclastos. Y también hay osteoblastos. Y también hay osteocitos. Los tres tipos de células del hueso. Creo que ¿Y viene cuáles son las diferencias de ellas? ¿O no tienen aquí, como mucha diferencia? inmediatamente lo explico. Creo que viene en la diapositiva siguiente. Acá. Acá está. Acá estamos, Christopher. Chicos, me dan un segundo, quiero ir a buscar un cafecito porque se me sacó la garganta. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe, de Sí, acuerdo. profe. Ustedes también pueden hacer uso del tiempo y ir a buscar una bebida, cualquier cosa. ¿Ya? Por favor.
Siempre es bueno tener un cafecito al lado. Eh, ya, ¿están todos por ahí? Espero que acá estamos. Profe, Sí, profe. Ya, bueno, entonces vamos a continuar. Nos queda poquito joven, ¿ya? Para que tengan un poco de paciencia. El, como alguien me preguntaba recientemente, me parece que Christopher, los tipos de células que hay en el hueso. Son tres. Acá en el esquema de la izquierda están representados los tres tipos de células óseas. Voy a comenzar primero con las células que forman hueso, los osteoblastos. Ya recuerden el concepto blasto, osteoblasto, formador de células óseas. Entonces, miren, ven este grupito de células que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y recuerden un poco cuando hablábamos del epitelio cúbico simple. Entonces, este, este conjunto de células tiene características semejantes a un epitelio cúbico simple, lo que cuya función es importante es la de formar hueso. Y también tienen un núcleo, ¿no es cierto?, de posición central, una gran cantidad de citoplasma alrededor, pero se unen, forman grupitos de 5, 6, 10 células a veces, junto a la formación de la espícula ósea, que sería esta. Esta es la estructura ósea propiamente tal. Y cuando estos osteoblastos quedan insertos dentro de la matriz ósea, entonces en ese momento pasan a llamarse osteocitos. Y esos son las células típicas del hueso y que forman los famosos sistemas de Haber que yo les comentaba recientemente. Ese entonces es el otro tipo de hueso. Luego tenemos esta otra célula grande, miren ustedes el tremendo núcleo que tienen y se alcanza a notar el límite celular acá de lo que corresponde al citoplasma, pero es una célula bastante grande. Esta célula es el osteoclasto, cuya función es reabsorber hueso, ¿ya? Y alrededor vemos tejido conjuntivo, fibroblastos, en fin, células mesenquimáticas, en fin. Entonces, esos son los tres tipos de células que nosotros tenemos en el hueso y la función respectiva de cada una de ellas. Formar hueso, ser parte del hueso y reabsorber hueso. Eh, no sé si ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, aquellos que sean geriatras más adelante, ¿no es cierto?, seguro van a tener que estudiar bastante esto porque nosotros los que ya estamos en cierta edad, la cantidad de osteoclastos es mayor que la de osteoblastos. Y por eso, ¿no es cierto?, que ustedes deben haber escuchado que los abuelitos, ¿no es cierto?, así como uno ya cuando se quiebra un hueso es complicadísimo poder que reparar, que se forme el callo óseo, en fin. Pero bueno, ese es más adelante cuando ustedes ya elijan especialidades y tendrán que estudiar mucho más. Bien, en cuanto a microscopía electrónica, acá tenemos lo que les comentaba de los osteoblastos. Miren, recuerden un poco a lo que es el epitelio cúbico simple, es muy semejante. La única diferencia, ¿no es cierto?, que este epitelio, por así decirlo, se interrumpe. Son 4, 10 células que están una detrás de otra, formando esta estructura que es las células osteoblásticas. Y acá está el hueso, la matriz ósea alrededor, y está el osteocito al centro. Miren, allí está su núcleo, ¿no es cierto? Y el citoplasma se prolonga hacia los extremos y se comunica con la otra célula a través de estas estructuras de unión. ¿Se acuerdan lo que vimos al comienzo, no es cierto? Que se comunicaban entre célula y célula. Entonces, en estas bandas de unión se comunican para unirse entre sí a través del sistema de Haber. Entonces,
y el núcleo es ovalado. Allí se observa un poco, ¿no es cierto?, la heterocromatina, la eucromatina, lo que ustedes ya saben eso de biología celular. Bien, entonces estos serían los tres tipos de células óseas que nosotros encontramos en el hueso. Me parece que Christopher era el que me preguntaba al respecto. Christopher, ¿ha quedado claro? Sí, sí, quedó claro. Solamente el osteocito en sí, entonces, ¿qué es lo que hace el osteocito específicamente? Es parte del hueso, ¿no es Es parte cierto? del hueso. Ahí. Claro, forma los sistemas de Haber. Ya, sí, entonces ya me quedó claro cada uno de ellos. Muchas gracias, profesor. Bien, ahora, Profe, lo que... disculpe, Sí, dígame. eso de sistema de no sé cómo lo nombran. Haber, sí. ¿Eso qué es? ¿Cómo que hace? Es, bueno, está formado por el conducto y los condrocitos que están alrededor formando este sistema de Haber. Y al mismo tiempo, los sistemas de Haber forman el hueso compacto. Mira, veamos, retrocedamos un poco para ver el esquema. Bueno, esto nos podría servir como también este otro. Mira, esto es hueso compacto, lo que tenemos acá en la diáfisis, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo está formado. Acá están los sistemas de Haber. Estas estructuras como que están acá como, que son células, por supuesto, que son como arañas, son los osteocitos. Es lo que yo mostraba acá. Esto es hueso. Y al centro está la célula, que es el osteocito. Y esto al mismo tiempo forma el sistema de Haber, uno unido, uno detrás de otro. Y este conjunto, estos sistemas de Haber, forman el hueso compacto. Estas láminas, ¿no es cierto?, que están allí formando la estructura ósea. Eh, Eso es Catherine. Catherine parece que preguntaba. Y, profe, otra consulta. Eso que usted había dicho que había más presencia de osteoclasto y menos de osteoblasto en la vejez, algo así, ¿no? Sí, Había dicho. sí, sí, sí. ¿Es algo patológico? ¿Es algo normal? O sea que, no, ¿o qué función tendría que el cuerpo hiciera eso cuando uno envejece? Eh, no, no sé cuál es la función fisiológica del por qué eso ocurre. Es que también me doy la explicación a tu pregunta. Recuerda que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de células multipotentes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo van dejando de cumplir funciones, pues. Entonces, igual como sucede con las fibras colágenas, ¿no es cierto? Las colágenas, a pesar de que como pasa el tiempo, van cumpliendo sus funciones de elasticidad y se nos cae todo. Entonces, también el cuerpo se va deteriorando. Es como un motor, ¿no es cierto? A través de que pasa el tiempo, la eficiencia es menor. Entonces, y claro, y comienzan a aparecer otras células que son en el fondo dañinas o que las condiciones se dan para que ellas proliferen con mayor eficiencia. En este caso, la función del osteoclasto es reabsorber hueso. Y por eso que tú no sé si te has escuchado de que en la gente adulta, ¿no es cierto?, los huesos, la osteoporosis, ¿no es cierto?, es mayor que en las personas jóvenes. Eh, Esa es la explicación, pero desde el punto de vista fisiológico, en este momento no podría darte una respuesta, sino que simplemente yo te la doy desde el punto de vista biológico y de lo poco y nada que sé. Eso es, Caterina. Ya, profe, entonces esto sería algo normal, no se consideraría como alguna enfermedad o algo así. Claro, no, normal, casi todos, no sé si preguntas por ahí a casi todos los abuelitos, ya estamos así, o sea, si nos quebramos, nos caemos, nos fracturamos, es re complicado, especialmente aquellas personas que ya tienen los 90, 80 años, cuando ocurre la fractura de cadera, ahí los pobres Bueno, sufren cualquier cantidad, mucho, mucho, mucho. sí. He visto, lo digo porque he visto esa situación, especialmente ocurrió con mi madre, y es terrible ver esa condición de las personas adultas. Eso, Ya, Caterina. profe, gracias.
Con la pregunta que hizo Catherine me quedó esa duda, profesor, de que sabemos que sí, las células dejan de cumplir funciones a través del tiempo, pero ¿por qué en este caso los osteoblastos dejan de cumplir su función, pero los osteoclastos no? Y siguen como cumpliendo una función normal a pesar del tiempo, si los dos son igual células. Es que esa es una parte que todavía falta por conocer de nuestra biología, Christopher. Porque recuerda que hace, no sé, pues en los años 70, no antes, en los años 60, no conocíamos el proceso apoptótico de la muerte celular programada. Entonces, ¿te imaginas? Podríamos pensar, bueno, ¿y a dónde se van estas células que se están reproduciendo constantemente? ¿Y cómo, si no, estaríamos todos llenos de tumores y de tejidos anexos extraños, ¿no? Pero después se descubrió, ¿no es cierto?, de que había un proceso biológico que regulaba esos procesos, ¿no es cierto?, de proliferación excesiva e incluso, entre paréntesis, la apoptosis es una de los candidatos a solucionar los cánceres, ¿ah? Entre paréntesis. Pero bueno, a lo nuestro. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos conociendo y dando respuesta del por qué suceden o por qué las células se comportan fisiológicamente diferente a otras. Lo mismo hemos aprendido, ¿no es cierto?, en nuestro curso anterior de embriología, de que al principio todas las células son mesenquimáticas, son totipotentes, pero ¿cómo unas se van a hacer células nerviosas, otras al tejido muscular, pero ¿quién determina eso? Y hoy día sabemos que es la expresión de genes y moléculas externas, los factores de crecimiento, hace que esta célula, ¿no es cierto?, mesenquimática, se derive a una u otro tipo celular. Eso es, Christopher, es la respuesta que yo te puedo dar al respecto de tu pregunta. No sé si te queda claro. Sí, ya me queda claro, es como en cierto punto es más investigación lo que se tienen que hacer y se va a descubrir quizá algún momento el por qué específicamente. Exacto. Y Ya. ese es un tema súper importante, ¿ah? Yo creo que hoy día faltan, porque una cosa es hacer medicina clínica y otra cosa es hacer investigación en medicina. Así que hoy día falta muchos médicos que hagan investigación de verdad. Ya me estoy apasionando demasiado. Pero eso es, chicos. Entonces, ojalá alguno de ustedes salga un poco con la beta de investigador, ¿ya? Bien, eso es. No sé si hay alguna otra pregunta. Es hacer ciencia, chicos. Eso es verdad. Bien, continúo. ¿A dónde iba? Ah, esto lo vimos, esto también lo expliqué, esto también. Ah, y lo que no había explicado es esto. El, eh, es curiosa esta célula, el osteoclasto, porque tiene cosas diferentes a lo que normal hemos aprendido. Por ejemplo, acá en el esquema, nosotros siempre hemos conocido que las células, cuando está unida al resto del tejido, a la membrana basal, ¿no es cierto? Entonces hemos aprendido que esa es la zona basal, pero en este caso es todo lo contrario. Entonces, y está relacionada con la posición de los núcleos. Primero que nada, como ustedes ven, es una célula multinucleada. Y donde están los núcleos acá arriba, por eso que está acá ZB, zona basal. En esta célula se llama zona basal a la posición del citoplasma en donde están los núcleos, ¿ya? Y después la zona vesicular es donde están todos los organelos citoplasmáticos, los que comentábamos recién. Y la zona circunferencial es donde está la membrana celular que se une directamente al hueso. Es esto, estas estructuras, ¿no es cierto?, que van, los hemidesmosomas, recuerden eso, están allí presentes. Y lo otro, la zona, el borde en cepillo es la estructura que es funcional para la reabsorción de hueso. Entonces,
El borde en cepillo, que es esto que ustedes están viendo acá, me dio un color medio verde, esta es la zona que realmente produce o cumple las funciones, perdón, cumple las funciones de reabsorción ósea. Y acá, por supuesto, por todo el metabolismo típico de esta célula y que está especializada en la reabsorción, ¿no es cierto? Es que generan, ¿no es cierto?, a través de estos radicales libres de hidrógeno y cloro, a forma del ácido clorhídrico para cumplir, para formar el ácido y comenzar este proceso de reabsorción. ¿Ya? Entonces, esto es el esquema. Y acá está microscopía electrónica. Miren, acá está el borde en cepillo, que es esto que está acá. Acá la zona circunferencial, incluso allí se observan, ¿no es cierto?, las prolongaciones un poco, los núcleos, por eso decimos que es una célula multinucleada, ¿ya? Los organelos citoplasmáticos allí presentes, en fin. Entonces, lo que vemos acá en el esquema lo podemos ver acá a microscopía electrónica de transmisión. Y a microscopía óptica también. Miren, acá abajo en esta diapositiva, ¿no es cierto?, en la parte inferior, allí observamos a los osteoclastos. Miren, y vemos inmediatamente que en este caso hay 3 núcleos, en este otro hay 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, acá hay 3, 4 núcleos. Entonces, esta es una célula bastante grande y multinucleada. Yo les decía que en nuestras muestras de hueso esponjoso principalmente, allí se observan, si nosotros colocamos objetivos de inmersión, vamos a observar estas células, se ven bastante claro a microscopía óptica, ¿ya? Pero bueno, algún día si alguien tiene curiosidad y pasa la pandemia, y si todavía estoy vivo en la universidad y quiere ver estas células, me ubica. Ujú, eso. Eh, bien. Entonces, con eso queda claro, espero, los tipos de células óseas que hay en nuestros huesos, ¿ya? Pero también lo que tengo que ver son la histogénesis del hueso. Hay 2 formas de cómo el hueso prolifera, se forma. Uno es la osificación membranosa. Acá se me fue un poco, por favor. Acá colóquenle que esto es osificación membranosa también, ¿ah? Eh, Dentro de la histogénesis del hueso, porque hay 2. Hay osificación membranosa y osificación endocondral, ¿ya? Entonces, en este caso es osificación membranosa. Y consiste en que las células mesenquimáticas que están en el tejido mesenquimático reciben las señales correspondientes, ¿se acuerdan de las proteínas morfogenéticas óseas, no es cierto? Se reciben las señales para que estas células se transformen en osteoblastos. Los osteoblastos se van ubicando, ¿no es cierto?, en forma de semejante a un epitelio y comienzan a formar hueso. Y cuando estos osteoblastos pasan a ser parte del hueso, se forman los osteocitos, ¿ya? Entonces, y eso al mismo tiempo se van formando estas espículas óseas. Y acá en la diapositiva del lado derecho tenemos estas espículas óseas, ¿no es cierto? Y acá en la punta, con las flechas oscuras negras, vemos, ¿no es cierto?, los osteoblastos, uno detrás de otro, formando, ¿no es cierto?, estas espículas óseas y que posteriormente todo se va a unir, ¿no es cierto?, para formar el hueso esponjoso proveniente de células mesenquimáticas. Entonces, donde nosotros, me parece que esto también lo vimos en nuestro curso anterior, que donde aparece este hueso membranoso es acá en la calota, ¿no es cierto? En los recién nacidos, allí se observa con bastante claridad, no hay que ponerle el dedo, ¿no es cierto?, para saber que es así, sino que esa zona es bastante delicada y hay que protegerla en los recién nacidos. Entonces, este es el tipo de formación de hueso de tipo membranoso. Pero también tenemos el otro tipo de hueso de osificación, que es el osificación endocondral o a partir de cartílago hialino, ¿ya? Y los huesos largos son los que se forman de este tipo de osificación.
Entonces, acá tenemos el esquema, ¿no es cierto?, de cómo se forman estos huesos largos, ¿no es cierto? Y a la altura de las epífisis, ¿no es cierto?, está este proceso de osificación. Por eso se dice que las personas, ¿no es cierto?, hasta los 21, 23 años pueden crecer porque este proceso de osificación continúa, ¿no es cierto?, activo y el hueso puede crecer en longitud. Entonces, tenemos 5 zonas bien características del proceso de osificación. Primero, en la parte superior, ¿no es cierto?, más hacia las epífisis, donde está el cartílago de reserva. Es cartílago hialino, es cartílago normal. Y a esa altura también, frente a esa altura, como es cartílago normal o cartílago de reserva, también tenemos allí pericondrios, ¿no es cierto? Porque eso ya lo conocemos del cartílago hialino. Pero en la medida que esto va cambiando, estas células van cambiando, hay una zona de proliferación que es, acá en donde los condrocitos, ¿no es cierto?, se van ubicando uno detrás de otros, ya en una posición más axil que coronaria, y comienzan a crecer, comienzan a hipertrofiarse, a ser más grandes y al mismo tiempo viene una zona de calcificación que es cuando ya están más o menos en la parte interna de lo que va a ser hueso y se ven estos condrocitos muy grandes y también ya osificados. Entonces, luego de ese proceso de calcificación, ¿no es cierto?, comienza el proceso de osificación propiamente tal o lo que es la formación de hueso. Entonces, estos 5 procesos característicos involucran a la osificación endocondral en la formación de los huesos largos. ¿Ya? Y acá tenemos, bueno, en nuestro laboratorio también tenemos esto mismo, corresponde a un hueso, a una diástasis de pollo, y hemos hecho este corte para poder identificar lo que vemos en el esquema. Acá lo podemos ver en forma real en la muestra. Entonces, en la parte superior, ¿no es cierto?, está el cartílago normal, miren inmediatamente cómo se van ubicando uno detrás de otro los condrocitos, ¿ya? Después, cómo crecen, miren esta parte, ¿no es cierto? Y esto corresponde al cartílago hipertrofiado. Y después a una zona de calcificación. Y acá, si ustedes ven, ya comienzan a aparecer unas zonas rosadas entre medio del tejido hematopoyético. Todo esto es tejido hematopoyético. Entonces, esa es la zona de formación de hueso, ¿ya? Y entonces, acá, en esta zona, vamos a encontrar periósteos. En, en cambio, en la zona del cartílago normal, que no es bastante diferente a esta zona, vamos a encontrar pericondrio, ¿ya? Entonces, esos jóvenes es lo importante y es lo que nosotros debiéramos haber puesto atención en la observación de la muestra de osificación endocondral en nuestro laboratorio. Haber podido identificar todo lo que estoy mencionando acá en esta diapositiva. ¿Mm? Bueno, este es un resumen de lo anterior con distinta tinción. Esta es una tinción argéntica para ver los conductos de Haber, esto también. Y esta es una tinción con hematocilina eosina para ver el proceso de osificación en el hueso. ¿Ya? Y por último, creo que esta es la última, sí. El componente inorgánico del hueso es calcio, fósforo en un 65%. Hay cristales de hidroxiapatita, bicarbonato, magnesio, sodio, potasio, ¿ya? Y el componente orgánico corresponde a un 35%, y hay fibras colágenas, proteínas, integrinas, cialoproteínas, en fin. Entonces, esta es la parte orgánica y esta es la parte inorgánica. Entonces, eso es con respecto al tejido óseo y hueso compacto, osificación, los 2 tipos de osificación que hemos visto, en fin. Eso es, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta.
Profe, digo, no había escuchado una parte que dijo de la tinción argéntica, ¿qué era lo que tenía? Ah, claro. La tinción argéntica es las tinciones de plata. No sé si también eso lo han visto en biología. Cuando uno habla de tinción argéntica son las tinciones que hace con nitrato de plata y con cloruro de oro. Entonces, se colorea de esta forma, de un café bastante claro e intenso para identificar algunos tipos celulares en forma más eficiente. Principalmente se utilizan estas tinciones argénticas, por ejemplo, la tinción de Golgi, la tinción de Ramón y Cajal, que son, eh, ya en algún momento les conté, ¿no?, que ellos ganaron un Nobel, entonces, por su estudio en neurociencia. Entonces, esa tinción se usa principalmente en lo que es tejido nervioso, pero también lo podemos usar en otros tejidos, ¿ah? No solamente en el tejido nervioso. Entonces, eso es la tinción argéntica o tinción de nitrato de plata. ¿Quién Sí, preguntaba? profe, Caterina, ¿no? sí, pero dijo una parte, o yo escuché mal, dijo algo en específico que hacía tinción en esta imagen, no sé, o no lo dijo. Yo lo hice mal. No, no sé, no, creo Creo que que no, era Ah, pero ya, para ver los conductos de Heber, algo así era. los conductos de ah, Haber, ya, sí, esto. Sí, Ujú. era para poder ya. verlos. Ya. Profe, y una última duda era sobre que había dicho que los osteoblastos pasaban como a la parte interna, no me acuerdo muy bien cómo lo Claro, dicho, y se quedan formaban en osteocitos. quedan englobados por la formación de matriz ósea y ¿Mm? entonces pasan a ser parte de osteocitos. Pero, profe, cuando pasan ahí se diferencian. Claro, porque la función es diferente y la forma de la célula también es diferente. Ah, ya, profe, entonces, pero ya no son la misma célula. Ya, entonces, Ah, no, 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 nada que no. ver. Es la misma célula, pero cumple funciones diferentes. Recuerda que el concepto de osteoblasto es el precursor de, y en este caso el osteoblasto en esa primera instancia forma matriz ósea. Y cuando ya este osteoblasto queda encerrado, ¿no es cierto? Porque es una célula más o menos cúbica. Entonces, cuando queda encerrado en matriz ósea, pasa a ser osteocito. Y el osteocito es la parte interna de la matriz ósea. Y si se une uno detrás de otro, ¿no es cierto? En el hueso compacto va a formar los sistemas de Haber. Ya, profe, gracias por repetirlo. No, no hay problema. Bien. Ya, chicos, entonces eso es todo por hoy. Eh, y nos estaríamos viendo el día viernes, pues. Eh, Voy a estar en comunicación con Fernando y cualquier duda voy a estar allí presente por lo menos una hora para que si es que existe alguna duda, alguna pregunta, consulta. ¿Ya? Eso es. Eh, Profesor, ¿la prueba se necesita hacer como por Zoom? ¿Tengo que estar conectado en Zoom o no es necesario? No, 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 no. En este caso la prueba de cátedra la vamos a hacer, como comenté, la voy a mandar en un Word y les doy un tiempo específico para que la devuelvan, la respondan y regresen. Pero eso es importante, chicos. El tiempo es importante. Aquella persona que se atrasa o se demora más tiempo en entregarla, la nota va disminuyendo, ¿ah? Esas son las reglas del juego. Entonces, eso. Lo que sí vamos a hacer por Zoom va a ser las pruebas de laboratorio, ¿ya? Eso lo vamos a hacer por Zoom. Eso, Christopher. Ya. ¿Y a qué hora va a ser entonces el día viernes? En la hora de laboratorio, La hora del en laboratorio. creo que a las 9:40 es, sí, a las 9:40. Si no me equivoco, sí. Y Mm. entonces mañana vamos a tener laboratorio todos juntos. ¿O no hay Si laboratorio esta pueden, semana? claro, si pueden, claro, si no tendríamos que reprogramar todo, porque tendría que hacer en este caso el laboratorio de mañana y el laboratorio del viernes. Pero si ustedes se ponen de acuerdo y hacemos todo el laboratorio mañana, entonces tendríamos la factibilidad
de hacer la prueba el día viernes, ¿ya? De todas maneras, si alguien tiene problemas o si llegan a otro acuerdo, se lo dicen a Fernando y Fernando me comunica a mí, ¿ya? Excelente. Profe, disculpe, ¿va a ser la prueba escrita o con alternativa o va a ser un mix de las dos? Buena idea. Podría usarla. No, profe, no era para dar la idea, pero... Oye, Catherine, bien, me estás Qué dando buena idea. idea, Katy. No, Excelente no era mi idea. idea. No, profe, es que como el formato va como antes. Sí, pero está bien, buena idea, ya. No, profe. No era idea. Podría